Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados como siempre con el poder del Espíritu de nuestro Señor, ya como ya lo oramos hace unos momentos, sabiendo y entendiendo que el único propósito es instruirnos a través de su palabra para seguir el camino que Él trazó con su sangre preciosa, ¿verdad? Y continuamos con el precioso Evangelio de Lucas, ya como pues ya en estas últimas semanas, ya digo, casi en la recta final, estamos en el capítulo 22 y ahorita nos toca ver la porción del 54 al 65. Tenemos un título ahí en nuestras hojitas y dice Hasta el canto del gallo, el título, ¿verdad? No tenemos un objetivo ahora, tenemos una introducción, ¿verdad? Y dice así, ahí en nuestras hojitas, dice, el Señor ya le había hecho saber a Pedro que le sería concedido a Satanás zarandearle como a trigo, pero que debido a la provisión de fe, una vez vuelto, habría de confirmar a sus hermanos. Qué hermosa tarea, ¿no? O sea, sabiendo que Satanás había pedido a los discípulos para zarandearlos, ¿verdad? A Pedro se le anunció que eso iba a pasar, pero que el Señor iba a orar para que no cayera su fe, ¿verdad? Para que no cayera su fe. Y entonces lo hermoso de esto es que le dice, pero cuando vuelvas, es decir, le está garantizando que va a volver, confirma a tus hermanos pues lo que pudo verte, sí, no hay la palabra, iba a decir agüitado, pero dado para abajo, ¿verdad? Desanimado, eso, ¿verdad? Así es. Y lo dice ahí, siguiendo, leyendo, dice, podemos vernos reflejados en Pedro como quienes hemos sido despertados de nuestra vana manera de vivir a través del canto maravilloso de su misericordia y de su gracia, con el fin de enseñarnos a depender de su palabra y así poder llevar a cabo la comisión de confirmar a nuestros hermanos en la fe. Y pues es prácticamente la tarea que nos ha dejado nuestro Señor, la gran comisión, pero no puedes llevar la gran comisión si no pasas por esta circunstancia. Al principio, obviamente todos venimos del mundo, hemos sido sacados ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, al principio es esta parte, ¿verdad? Es esta parte que a todos nos pega. Pero después, andando y caminando en el Señor, pues nuestra carne está caída y podemos de alguna manera vernos envueltos en un pecado, ¿verdad? Pero el Señor es misericordioso y nos rescata, ¿verdad? Y esto se aplica, pues esto todos los días, lo puedo decir que todos los días tenemos algo que hemos infringido en la ley de nuestro Señor y necesitamos ser restaurados. Pero hay un proceso hermoso que es lo que vamos a observar, ¿verdad? Ahí, de hecho, ahí en nuestra hojita, no hay así como divisiones, pero hay muchos subtítulos cada ciertos versículos. Y se los leo así, los subtítulos que están ahí. Dice, el primero, dice, confiando en sí mismo. O sea, ese es el primer punto rojo que se ve ahí, o sea, confiar en ti mismo, confiar en la carne, creer que tú puedes hacer las cosas por ti mismo, con tu propia prudencia, valiéndote de tus propios conocimientos. Ese es el primer grave error. Segundo error dice ahí, segundo ahí dice, contradiciendo la palabra de Jesús. Cuando empiezas a creer que tú las puedes solo, vas a empezar a contradecir lo que la Escritura te dice. A veces, en este caso, vamos a observar a Pedro que lo dice verbalmente y se lo dice de frente al Señor, y ahorita lo vamos a observar, lo vamos a leer. Pero hay veces que no necesitas decirlo, o no necesitas decir, ay, no, yo no creo lo que Jesús dice aquí en esta parte. No, no necesitas decirlo. Con el solo hecho de que no lo lleves a cabo, no lo estás creyendo, o sea, no lo estás creyendo y lo estás ignorando, o sea, tú dices eso, pero yo pienso otra cosa. O sea, y eso es terrible, ¿verdad? Sigo leyendo y dice ahí el siguiente, dice, siguiéndole de lejos, y lo empiezas a seguirlo, ¿sí? Pero de lejos.
Vas a la iglesia, pero no tienes comunión con Él. Vas a la iglesia, pero no haces oración, no haces devocionales, no estás en la palabra verdaderamente y lo vas siguiendo, pero de lejos, así de lejecitos. Y entonces cada vez empieza, como puedes observar, es una decadencia que va como una resbaladilla hacia abajo, ¿verdad? Y luego después dice ahí en el otro, dice sentado con los enemigos. Después te empiezas a sentar con los enemigos, ¿verdad? Y luego eres avergonzado por los de afuera. Claro, vas a ser avergonzado porque tienes un pie aquí y tienes un pie acá. Y ni tienes la fortaleza para decir que Jesús es tu Señor y que donde tope, no tienes esa fortaleza y pues obvio que cuando te confrontan, pues ni vas a poder defender la palabra del Señor, ni vas a poder argumentar lo que ellos creen y piensan. Entonces estás en medio, eres un tibio, ¿verdad? Y el Señor dice que a los tibios los vomitará de su boca, ¿verdad? O sea, no vas a quedar bien ni aquí ni allá. He oído al pastor en algunas otras prédicas cuando tocamos esos puntos que dice, pues mejor decídete de un lado, o sea, sé frío, sé caliente, ¿verdad? Pues como la misma palabra dice, ¿verdad? O sea, si vas a ser frío, pues ándate en este mundo y olvídate del Señor y para que vivas tu vida lo mejor posible terrenal, tus 90 años que te van a dar o tus 100 años que te van a, que vas a permanecer en esta tierra, ¿verdad? Pero olvídate de la eternidad. Entonces, o sé caliente, sigue al Señor y sé ferviente en la fe y en su palabra, ¿verdad? Y luego después dice que redarguido por su mirada. Obviamente, cuando el Señor nos vuelve a ver y observamos que nos mira y nos ve, pues somos redarguidos por su palabra, por su mirada, cuando Él nos está mirando de frente, cuando reconocemos que la palabra no es para mi vecino, no es para mi esposa, no es para mi hijo, no es para mi jefe en el trabajo, no es para mí. Y entonces estoy redarguido, pero qué bueno que llegue a esa parte, porque esas ya son buenas noticias, ¿verdad? Después dice llorando amargamente, uy, pues mejor. Si te redarguye y lloras amargamente, estás reconociendo que verdaderamente estás mal, ¿verdad? Y luego ya después ahí pone que los de afuera, obviamente cambia ahí un poquito que lo que estaban haciendo con Jesús estas personas, pero vamos a irlo viendo. Pero aquí lo que observamos es esta decadencia por, por creer que podemos andar por este mundo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias, sí, con lo que yo pienso, ¿verdad? Con mi propia concupiscencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí. ¿Aquí todos bien? Sí, hermano, gracias. Excelente. Bueno, sin más, confiando en sí mismo. Aquí en la pregunta dice que vamos a leer Mateo y dice así, de hecho está en la pantalla. Lo leo y dice así, dice Mateo 26:33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esta parte es cuando ya le había anunciado el Señor pues que se iban a escandalizar todos, ¿verdad? Pero Pedro, confiando en su carne, le dice estas cosas, ¿no? Entonces, dice ahí la preguntita, ¿qué le respondió Pedro a Jesús? Obviamente sobre este versículo. Así es, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Alguien me puede ayudar ahí con Proverbios, alguien de aquí, con Proverbios 16:18, por favor? Uh-huh. 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída
la altivez de espíritu. Sí, el 19 también, brother, por favor. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Hasta ahí, mi brother. Así que antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando empiezas a tener soberbia y pues a creerte Juan Camaney, ¿verdad? ¿Cómo te explico? O sea, híjole, pues es la antesala de la caída, ¿verdad? El Señor dice que a los soberbios los rechaza, no recuerdo cómo dice el versículo ahí, ¿verdad? Pero a los que se humillan, pues obviamente que los exalta, ¿verdad? Entonces, esta parte, tenerla muy clara, porque después de la soberbia viene la caída, ¿verdad? Y todos tenemos esa capacidad, o sea, eso sí quiero que lo entendamos. Todos estamos hechos de la misma masa, de la misma plastilina o del mismo barro, ¿verdad? Todos fuimos extraídos de donde mismo y tenemos toda la capacidad, pero sí hay diferencias porque debe haber evidencias del que verdaderamente es salvo, ¿verdad? Entonces, esa parte sí está ahí en la escritura plasmada, pero todos tenemos la capacidad de caer. Por eso es que, como dice el versículo de 1 Corintios 10:12, que también está ahí en la hojita, que es el que piense estar firme, pues mire que no caiga, ¿verdad? O sea, ¿qué te está diciendo el Señor? Nunca pienses que estás lleno de la escritura. Nunca pienses que ya no, es que yo ya sé tanto que pues ya no necesito la palabra de Dios. O sea, si piensas de esa manera, lo único que estás manifestando es que no conoces la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. No, hermano. Muy bien, continuamos. Seguimos leyendo Mateo. Seguimos leyendo Mateo. Ahorita voy a leer la porción de la escritura de Lucas un poquito como quiera para entrar bien en contexto, pero estamos viendo el paralelo para observar lo que está pasando, ¿verdad? Muy bien. Hermanita Leti, ¿me ayuda con el 34 y 35, por favor? Claro que sí, hermano. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Wow, amén. Gracias, hermanita. Entonces, vemos esta parte de seguir en tu soberbia, ¿verdad? De seguir creyendo que tienes la capacidad de tomar las cosas bajo tu control cuando el maestro te está diciendo lo contrario. Y todavía te lo dice y le dices, aunque me sea, no, o sea, aunque tú me digas que yo te voy a negar, yo te digo que no. Aunque me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos, pues, guana, yo también, yo tampoco, hay todos, ¿verdad? Yo menos. Y ahorita en las entre líneas vamos a observar en el relato, y te puedes ir a los paralelos y vas a observar que solamente Pedro y otro fueron los que le siguieron, y Pedro de lejitos, ¿verdad? Y el otro un poco más cerca porque era amigo del sumo sacerdote, pero todos los demás no hubo nadie. Y luego después vamos a ver lo que pasa con Pedro, que es el de quien se habla de esta historia, ¿verdad? Entonces, esta parte de creerte con la capacidad de hacer y deshacer, o de tener las cosas bajo tu control cuando verdaderamente no lo están, eso nos lleva a caer, ¿verdad? A ir de picada. Muy bien, dice la preguntita ahí del 34 y 35, que es la contradicción de la palabra de Jesús. Dice, ¿y qué respondió Pedro cuando Jesús le dice que esa noche, antes que el gallo cante,
le negará 3 veces. ¿Qué le dijo? ¿Qué le contestó? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Wow. Wow, qué lengua, ¿verdad? Qué palabras, o sea, qué lengua, o sea. Wow. Aunque me sea necesario morir contigo, no te voy a negar. Y bueno, eso obvio, conocemos la historia, pero que nos sirva de experiencia, porque esta situación a veces leemos, escuchamos la palabra de Dios y lo tenemos por, ya conozco esa historia. Pues eso ya lo vimos en Juan, o lo vimos en Mateo, o lo vimos en Lucas, ¿verdad? O sea, bueno, ahorita estamos viendo Lucas, pero a lo que me refiero es, ya lo he leído, ya sé de qué trata y no tiene nada para mí. Qué terrible, bro. Qué terrible, porque todos los días necesitamos esto. Todos los días necesitamos sabernos dependientes de la palabra del Señor, ¿sí? Y si yo salgo a la calle mañana sin saberme dependiente del Señor, voy a hacer barbaridades. Voy a empezar a comportarme como yo sé comportarme, que es andar transgrediendo la ley del Señor. Eso es lo que sé hacer. Pero pues, ¿qué con eso, verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o comentario. Sí, por ejemplo, yo veo la última parte del versículo 35, donde dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿no? O sea, vemos la condición, vemos quiénes son los discípulos de Cristo, Sí, y hoy es para nosotros. pues sí, claro. O sea, lo que tú dices, o sea, el que crea estar firme, mire que no Sí, caiga. O sea, vemos que somos vulnerables a caer, ¿verdad? Ellos estaban pegados con el Creador, estaban pegados con Cristo, escuchándole los sermones, ¿no? Todos los días, orando con Él, y aún así, vemos, ahorita estamos hablando de Pedro, pero no nomás fue Pedro. Aquí vemos que todos dijeron lo mismo. Claro. Entonces el Señor nos ayude, ¿verdad? Como dices, Definitivamente. estar pegados a Señor. Por eso necesitamos todos los días estar a sus pies. Estar a sus pies, porque no, hombre, nuestra carne nuestro corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y nuestra carne le encantan las cosas del mundo. Pues o sea, eso que ni qué. Y a todos, ¿verdad? O sea, a todos nos gusta que alguien nos dé una palmadita, la vanagloria de la vida, ¿verdad? O sea, que me vanaglorien. Lo que ven tus ojos, lo que quieren tus manos, lo que quiere tu boca, saciarse, todo eso le encanta a la carne, pero nosotros debemos andar conforme al Espíritu. ¿Cómo vas a andar conforme al Espíritu si no oras, si no estás en la palabra, si no le das tiempo al Señor, si te la pasas de aquí para allá y haciendo y deshaciendo y diciendo, pues ¿cómo? ¿Cómo vas a reflejar al Señor? O sea, andar diciendo no tiene nada, eso no tiene sentido. El Señor por eso dijo un día, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar en el reino. ¿Verdad? Continuamos. Versículo 54. Laurita, ¿me ayudas, hija? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Amén, gracias. Ok, este es el primer versículo que vamos a ver, es el 54, pero no quiero arribarlo sin antes recordarles lo que vimos, lo que ya la semana pasada ahorita nos recordó la hermanita de la semana pasada, pero es nada más esta parte de que sí, nuestro Señor, recuerdan la escena, ¿verdad? Sí, Pedro le mochó la oreja, como bien nos recordó la hermanita, a este siervo, así es, y el Señor restituyó, el Señor lo restituyó, teniendo, ya vimos, misericordia para Malco, sí, creo que se llamaba Malco, y para Pedro, porque al no haber un delito que perseguir, pues ya no lo iban a detener por esa causa, porque había cometido un delito.
Pero no solo eso. Yo no quiero volver a dejar pasar, como ya lo recalqué la semana pasada en la célula, Él demostró su poder. Él volvió a demostrarle a todos los que estaban ahí a quién se iban a llevar. Y que si Él no quisiera que se lo llevaran, no podrían llevárselo. Que Él iba a poner su vida, no que lo llevaban. Por eso aquí dice, y prendiéndole, le llevaron. Sí, pero porque Él quiso. Y se los demostró. Oye, ¿cómo es que le mochan la oreja a alguien y lo sanó? ¿Cómo es eso? O sea, ¿quién es? Pues para que veas por quién vienes, ¿verdad? O sea, pero bien lo dijo el Señor. Habiendo estado con vosotros, estoy leyendo el 53 el versículo 53, perdón. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas. O sea, esto va a pasar porque ya llegó la hora, no porque me van a prender. Aquí estoy. Llévenme. Por eso es que Isaías 53 nos dice lo que nos dice. No abrió su boca y fue llevado como oveja al matadero. ¿Sí? Pero no porque no tuvo otra salida. Es porque él mismo dijo, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y aquí está manifestado. ¿Ok? Una vez que le prendieron, ¿a dónde llevaron y condujeron a Jesús? A la casa del sumo sacerdote. Así es. A la casa del sumo sacerdote. ¿Y qué hacía Pedro? Le seguía de lejos. Le seguía de lejos. Acuérdense, hermanos, si empezamos a creer en nuestras propias opiniones y en nuestras propias prudencias y concupiscencias y pensamientos y que yo puedo y yo sé hacer las cosas, vamos a terminar siguiendo de lejos al Señor. Siguiéndolo nomás de lejos. Yo vivo mi vida, yo sé cómo le hago, yo orquesto y organizo mi vida. Yo no necesito, sí, voy a la iglesia y todo, pero yo, o sea, ¿cómo te lo explico? ¿Verdad? Entonces, cuidado, porque en las primeras de cambio, pues, va a resultar la verdad. ¿Verdad? ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? No, hermano. Excelente. Continuamos. Versículo 55. Gerson, ¿me puedes ayudar con el 55, por favor? Bueno, Sí. continúe. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Amén. Gracias, bro. Wow. Y dice que entonces fueron y lo llevaron, ya nos dijo el versículo anterior, a la casa del sumo sacerdote. Y este versículo nos dice que habiendo ellos encendido fuego, y ya sabemos que ellos son los que llevaron a Jesús hacia la casa del sumo sacerdote, prendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Y dice que Pedro se sentó también entre ellos. ¿Verdad? Por ahí otro paralelo, creo que es Juan, no recuerdo, o Mateo, dice por ahí que estaban de pie, estaban parados, pero, bro, estuvieron varias horas ahí, o sea, pues quizá al principio estaban de pie y después pues, se sentaron, ¿verdad? Pues eso no es algo que se contradiga a la escritura, sino simple y sencillamente uno los percibió de pie y otro los percibió, el Espíritu Santo lo dictó, que se sentaron. Aquí dice claramente que se sentaron alrededor, es decir, lo que te está tratando de decir es que estaban en una convivencia, ¿verdad? Que estaban ahí
pasando un rato. Pedro quizás su intención era acercarse al Señor, pero la verdad es que no podía acercarse, le seguía de lejos porque él guardaba la distancia para no perjudicarse él. Y ahorita vamos a ver de qué manera. Porque, más bien, aunque él le había dicho con su boca al Señor que si era preciso hasta la muerte iba a pasar, y aquí ya estamos viendo que empieza a replegarse, ¿verdad? Y bueno, ahí está. ¿Qué hicieron ellos una vez que llegaron a casa del sumo sacerdote? Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Exactamente. Y vamos a leer ahorita Mateo, déjeme ver si viene aquí. Yo quisiera, hermano, Sí. el domingo, pues yo estuve acá en Monterrey y digo, sigo en Monterrey todavía, Ajá. pero fui a la iglesia en Monterrey y el hermano que compartió la enseñanza nos llevó al Salmo 1, ¿verdad? El que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque ahí estaban, todos los que estaban sentados ahí eran los que estaban escarneciendo a Jesús. Claro, ahorita lo vamos a ver, así es. Y ahí estaba sentado Pedro entre ellos. Claro, ahí te lleva, ¿verdad? Ahí te lleva sentado con los enemigos, ¿verdad? Ahí te lleva todo eso, te va llevando cada vez más y más, ¿verdad? Pero sí, gracias, hermanita. Entonces, Mateo 26:58, ¿me ayuda de una vez con esa, hermanita, ya que está ahí? Claro. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Amén. Wow. Dice Mateo que Pedro se sentó ahí. Fíjate ya el pensamiento de Pedro. O sea, se sentó ahí para seguirle de lejos, dice ahí, le seguía de lejos en el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, o sea, con los que lo habían llevado, se sentó ahí. Ya vimos ahorita que fue en medio de un fuego, pero se sentó para ver el fin. Esto ya va a ser el fin. ¿Cuántas veces el Señor no les dijo, voy a padecer por causa de los fariseos, de las autoridades de la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Del Sanedrín, y voy a ser muerto y voy a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces no les dijo? Mínimo 3 están en las escrituras, si no es que más, ¿verdad? Pero pues no entendemos nada, ¿verdad? No comprendemos que el Señor ya se los había dicho y Pedro seguía viéndolo terrenal solamente, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro una vez entró en el patio del sumo sacerdote? Se sentó con los alguaciles para ver el fin. Así es, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Sentado con los enemigos, ¿verdad? Ya te digo, estuvo varias horas ahí. De hecho, ahorita nos va a decir que una hora más tarde, ahorita que empiece a negarlo y esto y lo otro, pero estuvo varias horas. ¿De qué crees que hablaban? Y tú sentado ahí, hablando mal de tu Señor y maldiciéndolo y diciéndole. Y ahorita vamos a ver ya situaciones al final de la porción que nos toca ver. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Todo bien. Muy bien. Avergonzado por los de afuera. Lucas 22:56. Hermanito Héctor, ¿me ayudas con ese versículo? 56. Ahí está en la pantalla. El 56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Amén. ¿Qué hizo una criada al ver a Pedro sentado al fuego? Se fijó en él y dijo, también estaba con él. Wow. Pues ahí empezó, ¿no?
Ahí empezó el señalamiento y pues vamos a leer el 57 a ver qué dijo Pedro. Dijo, sí, él es mi maestro, yo caminé con él, yo estaba con él. Vamos a ver qué dice. Me estoy adelantando. Yo pienso que eso dijo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vemos. Hermanita, ¿me ayuda con el 57? Dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Wow, no lo conozco. No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Ojo, no solamente podemos negar al Señor de esa manera. No solamente es decir directamente no lo conozco. Ahorita a nosotros no nos han apretado hasta la sangre como para llegar a ese punto. Nuestras digamos, sufrimientos por causa del nombre no han sido tan fuertes, ¿verdad? Pero aún así, muchas veces negamos al Señor cuando tenemos la oportunidad de sacar su palabra en medio de alguien que a lo mejor no es cristiano, y si son 2 o 3 más digo que se te apaga la pólvora, y lo digo por mí, se te apaga la pólvora y niegas a tu Señor. O sea, no estás diciendo no lo conozco, pero prefieres callar a decir la verdad ante los demás. Lo estás desconociendo. Porque, por supuesto, porque el Señor dice, por tus pecados de acción, de palabra y de omisión. O sea, por omitir cosas también. Si conoces la verdad y no la dices, pues, ¿cómo te lo explico? El Señor nos lo dice en un versículo al revés, nos dice, si supieres estas cosas, bienaventurado fueres si las hicieres. No si lo dejaras de hacer y lo tuvieras aquí en la punta de la lengua, pero no lo digo. Entonces, hay muchas maneras de negar a nuestro Señor. No solamente diciendo, no, bueno, es que yo nunca he dicho, no lo conozco. No, pues ahorita, pero cuando te digan la vida o niega a tu Señor, a ver cómo nos va, ¿verdad? Y si el Señor nos da fe, vamos a morir como la primera iglesia, ¿verdad? En el Coliseo Romano, sin negar la sangre de su Señor, que lo salvó. Que lo salvó, no del Coliseo Romano, lo salvó del pecado para la perdición eterna o la destitución eterna de su gloria. O sea, ¿cómo te lo explico? Por eso es que cualquier aflicción en esta vida es un pedacito así comparado con la gloria que tendremos por la eternidad con Él. O sea, es una gana con el Señor. Lo único es que nuestra carne desea esta vida y queremos darle gusto a esta carne en esta vida. Y ahí es donde nos contrapuntea con la palabra del Señor y queremos seguirlo a ratitos, pero eso es un grave error. Grave error. Preguntas, dudas, comentarios. Versículo 58, hermanita Maidem, ¿nos ayuda con el 58? Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Segunda vez. Ay, a ver, y no puedo dejar de pensar cuando veo estas 3 negaciones, obviamente pienso en mí, créanlo, pienso en mí, pero se me viene a la mente cuando llegó el Señor a Jerusalén antes de la entrada triunfal, cuando lloró. Recuerdan que viendo Jerusalén lloró. Esto pasa, ¿no? O sea, mis hijos están caídos. Van a tener que pasar por tantas cosas, por estar apartados de mí, por no seguirme como deben de seguirme, por no escuchar lo que tienen que escuchar y por no poder y saber escoger lo que tienen que escoger, que es estar cerca de mí, no lejos, cerca. Y no de apariencia, porque también, pues en el primer apretón vas a saltar. O sea, que de corazón estés
entregándole tu vida al Señor, verdaderamente. Porque no tenemos otro camino, porque no hay otra forma de seguirlo. Porque mi carne está caída y lo único que voy a hacer es desviarme. ¿Qué dijo otro poco después cuando le vio? Tú también eres de ellos. Y Pedro Así le dijo, es. hombre, no lo soy. ¿Y qué le dijo Pedro? Exactamente, lo volvió a negar. No lo soy. Hombre, no lo soy. Wow. Después dice aquí en Mateo 26:72, ahí está en la pantalla, mi amor, ¿me ayudas? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí en Mateo, esta segunda negación lo describe esto que estamos leyendo. Pero él negó otra vez, pero ahora con juramento. O sea, lo juró, ¿no? O sea, sí le entró miedo. Estaba en el patio del sumo sacerdote y estaban los alguaciles y lo estaban señalando. Tú también venías con él. No, te juro que no. La segunda vez dijo, te juro que no lo conozco. Órale, bro. Me pongo chinito, de verdad que me pongo chinito, porque no veo a Pedro negándolo, me veo a mí. Si no le sigo de cerca a mi Señor verdaderamente, si no escucho su palabra, si no estoy en comunión con Él, voy a terminar negándolo y jurando en vano que no lo conozco. Órale, bro. ¿Alguien que quiera compartir las veces que ha negado al Señor? Gracias. Ay, no, dice. ¿Cómo fue esta segunda negación de Pedro? Obviamente, según Mateo, lo que estamos leyendo, ¿cómo fue? Wow. Dijo con juramento, no conozco al hombre. Wow. Siguiente. Lucas 59. Lucas 59, hermanita, ¿me ayuda con Lucas 59? Sí. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Amén. Ven cómo dice que una hora después, estuvieron varias horas ahí en lo que golpeaban a nuestro Señor y lo insultaban y le decían antes de que lo metieran al concilio, porque estaban preparando enjuiciarlo en un juicio preparado en la madrugada para poder hacerlo sin que la gente se diera cuenta. Y estaban preparando todo eso, o sea, era en la madrugada y estaban en los patios ellos, con el Señor ahí lo estaban. Ahorita vamos a ver que nomás una parte, ya la siguiente semana vamos a ver esa parte, pero estuvieron varias horas, como les dije ahorita hace un momento. Y dice aquí que como una hora después, ¿verdad? Dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, o sea, otra vez los volvieron a señalar enfrente de todos. ¿Verdad? Verdaderamente tú también, también estaba con él porque es Galileo. ¿Qué afirmaba otro como una hora después? Así es, porque es Galileo. La tercera vez, ¿verdad? Siguiente, 22:60. Joel, ¿me ayudas con el 60, por favor? 22:60. Sí. Ok. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Amén, gracias. Wow, y dice que esta tercera vez, como una hora después, lo volvieron a señalar. O sea, ¿pueden observar la paciencia del Señor? Dijo que antes que el gallo cantara 3 veces le iba a negar y de la segunda a la tercera, cuando menos aquí nos lo describe, pasó una hora. ¿Sí?
Obviamente Pedro no estaba contando y diciendo, ay Señor, nomás 2 veces te voy a engañar. No, claro que no, él ni cuenta se había dado. Hasta que no cantó el gallo. Claro, claro. Y entonces Pedro dijo, no sé lo que dices. Enseguida, mientras todavía hablaba. O sea, ya nomás lo negó la tercera vez y entonces el gallo cantó. Ahora, que llegue a cantar el gallo en nuestras vidas verdaderamente es una bendición. No que lo hayas negado, no que hayas... No estoy hablando del que tengas que hacer mal para que el Señor haga cantar el gallo. No sé si me estoy explicando. Pero si caíste y el Señor te hace reaccionar y produce lo que produjo en Pedro, que ahorita lo vamos a ver, bendito sea el Señor. Pero Es si su no, pues misericordia. por supuesto, pero no estoy diciendo que hagamos lo mal para que nos cante el gallo, obviamente no estoy diciendo eso. No, claro Estoy que diciendo, no. ¿verdad? No, pero qué importante es lo que está diciendo, hermano, porque Dios en su palabra nos dice no una vez, sino muchas veces, nos da una dirección, un mandato, ¿verdad? Y caemos una vez y caemos otra vez y el Señor a través de su palabra o a través de un hermano nos lo dice. Así es. Y dice uno, ni cuenta me había dado, o sea, porque aquí todo lo que yo veo es que somos observados, porque muchos habían observado a Pedro Claro, y muchos lo conocían. claro, Entonces, ¿qué testimonio estamos dando, verdad? claro, por supuesto. Sí, así es, hermanita. Dice la preguntita ahí del 60. Dice, ¿qué dijo Pedro mientras el gallo cantó? Hombre, no sé lo que dices. Así es, negándolo la tercera vez. Y vamos a hacer un énfasis aquí en unos paralelos en Mateo. Dice ahí en Mateo 26, 73, 74, lo voy a leer. Dice así, dice, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. No voy a hablar de vida o muerte. No voy a hablar de vida o muerte. Voy a hablar de cualquier situación que pudiera sobrevenirnos en contra el día que debamos hablar lo que el Señor nos dijo que habláramos, que diéramos a conocer su palabra a los demás. Pero es así manifestar esa parte que nos hace defender lo nuestro antes que el Señor. Y está en nuestra naturaleza. O sea, ¿cómo es la manera en la que no puedo hacer eso? O puedo más bien sacar al Señor por delante sin importar lo que me pase a mí, pues estando en su palabra, estando en comunión. De otra manera no voy a tener la capacidad de hacerlo. No voy a poder hacerlo. No. Aquí no se trata de ganas se trata de condición. O sea, mi condición está caída, pero si no estoy sujeto a Él y pegado a Él, no voy a poder obedecerle como Él quiere que le obedezca. De esa manera, o sea, poniendo en riesgo o en detrimento de mi propia vida o de mis propios beneficios, por así decirlo, antes que al Señor, ¿verdad? Adelante, Gerson. Hermano, sí, estábamos ahorita aquí platicando, le estoy comentando
Caitlin, como les dije, ¿no tú recuerdas alguna vez haber negado? Yo me acuerdo, yo había estado una vez entre mi grupo de amigos, como siendo adolescente o joven, hablando, es que seguro tú eres cristiano, a ti te gusta hacer esto, tú no haces esto, y estando dentro del círculo del mundo, queriendo ser no rechazado y queriendo estar dentro pues me acuerdo, y ella también dice que recuerda haber negado. No, pero no sé, sí, pues voy a la iglesia, pero van mis papás. Vi un caucoro mis palabras, y dije, pues son mis papás los que van, ya no. Y con tal solamente de, de quedar bien, ¿no? Y así veo de esta manera, digo, así es en este punto, pues Pedro fue la muerte, ¿verdad? Porque tenía miedo a morir. Pero él mismo había dicho, aunque fuera la muerte, no te voy a negar. Entonces también así pasa, y ella también dice, sí, yo también me acuerdo con algunos adolescentes, dice que nos perdemos el camino, al no obedecer la palabra de Dios, automáticamente también negamos eso. Entonces, pues es lo mismo, dice, cada día con nuestro simple hecho de pecar, porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, o sabemos que nos conviene y no lo hacemos, pues estamos pecando. Entonces, pues, bien identificado con Pedrito. Así es, mi brother. Y qué bueno que el Señor nos dé esa, que nos cante ese gallo todos los días, ¿verdad? Sabiendo que somos dependientes de Él. Porque si no, no la vamos a pasar haciendo eso, ¿verdad? Pero bueno, como bien dice Gerson, en aquel tiempo su as bajo la manga fue voy con mis papás, ¿verdad? Diciendo, pues es el Dios de mis padres, no es el mío, pero qué bendición que hoy pueda decir él, es mi Dios, Jesucristo es mi Dios, ¿verdad? Y esa es la diferencia, ¿verdad? O sea, poder salir avante ahora cuando te llegue algo, pero no lo vas a poder hacer por tus propias fuerzas, ni por tu capacidad, ni porque eres inteligente, ni porque te sabes la Biblia al revés y al derecho, no. Porque estás pegado con tu Señor, es por eso que puedes salir al frente y dar la vida por Él. Hablo hasta de dar la vida, ¿verdad? Pero ya sea a donde tope, a donde tope. A veces te ponen a hacer o tienes que hacer tal o cual cosa, pero quebranta la ley de Dios y tú lo sabes perfectamente, pues no lo hagas, ¿verdad? Y el hecho de no hacerlo, aunque por eso te tenga que costar algo, pues primero es mi Señor antes que cualquier otra cosa. Y ahí empiezas a caminar con el Señor, aunque te esté costando más de una manera o de otra, ¿verdad? No estoy hablando de sangre y vida, ¿verdad? Pero así es. Muy bien, ¿preguntas, dudas, comentarios? Perfecto. No, hermano. Siguiente, Marcos 14, 70 y 71. Sebastián, ¿estás por ahí? Que me ayudes con Marcos, aquí está en la pantalla. Acá dice, no está acá Sebas, hermano. ¿Perdón? No está aquí Sebas, hermano. Acaba de salir. Ok. Perdón. Muy bien. ¿Quién más está por ahí? Creo que está mi hermano. Sí, Enrique Romero. ¿Me podría ayudar, hermano Enrique, con el 70 y 71 de Marcos 14? Sí, hermano. Gracias. Dice así, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Amén. Gracias, hermano. Wow. O sea, qué declaraciones tan tremendas en los paralelos. Ya vimos en Marcos y en Mateo. O sea, sí nos asustan, pero más asústate, brother, si solo lo ves de aquí para allá queriendo sacar el dedo acusador. O sea, más asústate porque esto es, asústate porque tenemos toda la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, lo seguiré repitiendo.
La única manera de no hacer tal o cual cosa es estando sujetos al Señor, en su palabra, en oración, en comunión con Él, todos los días, bro. Todos los días. Una vez alguien me dijo, ya no voy a decir quién, pero anyway, pero una vez alguien me dijo, a ver, pero ¿tú crees que tienes que estar todos los días en la palabra de Dios? Y yo le digo, si mi Señor me dice que es necesario que esté todos los días y tú me dices que no es necesario que esté todos los días, ¿a quién crees que le voy a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? Le voy a hacer caso a Dios. O sea, si tú crees que no es así, Dios dice lo contrario. ¿Cómo te lo explico? O sea, es simple, ¿verdad? Y digo simple y obviamente la obediencia viene, vuelvo a repetirlo, con la comunión, con la oración, estando en su palabra. Preguntas, dudas, comentarios antes de responder la preguntita del... Decía el pastor, porque yo escuché después, perdón, interrumpí. Adelante, hermanita. Decía el pastor, oí también la predicación del pastor, y él decía, ¿qué piensan ustedes? Si Dios dice que es rojo, pero tú lo ves azul, ¿cuál es la verdad? Claro. Pues es rojo, claro, porque Dios así lo dice. Y esa es la verdad. Sí es. No Sí, es lo que sí. tú piensas o lo que tú crees. Es lo que Dios dice, exactamente. ¿Cómo fue esta tercera negación de Pedro? Según Marcos 14. Con maldición y a juramento dijo, no conozco al hombre. Así es. ¿De quién habláis? Wow. Y esto es siendo avergonzado por los de afuera. Te señalaron y tú negaste que tienes un Señor, que tienes un Dios salvador. El día de la salvación sí te vas a acordar de Él, pero aquí en la tierra cuando se te pidió reconocerle, lo negaste, ¿verdad? Pero vamos a observar su misericordia, vamos a observarla. El Señor dice su palabra, ¿no? Que si nosotros negamos, seremos negados por Él delante del Padre. Así es. Hay una consecuencia. Así es. 22:61a, es decir, vamos a leer el primer pedacito del versículo 61. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 61a que está ahí en la pantalla en amarillo? Claro que sí, hermana. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow, amén. Gracias, hermanita. ¿Qué pasó entonces? Dice nuestra hojita. Vuelto el Señor miró a Pedro. Y nos volvemos a dar cuenta o volvemos a observar o el Señor nos vuelve a enseñar, yo creo que eso es lo más correcto, que siempre Él viene a nosotros. Ya cantó el gallo, ya Pedro se dio cuenta que ya lo negué, ya negué a mi Señor, ¿verdad? O sea, el Señor lo mira y dice, wow, ya. Wow, entonces, ¿qué pasó entonces? Que vuelto el Señor miró a Pedro, ¿verdad? Miró a Pedro. Muy bien, vamos a seguir para terminar el versículo. 61b y 62. Hermanita Agda, ¿me ayuda con esos versículos que están en la pantalla? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Wow, gracias hermanita, amén. Wow, o sea, pues podemos ver esta parte de que la palabra de Dios, aún retardada, o sea, porque él se acordó de lo que el Señor le dijo, pero este canto del gallo y este encuentro de miradas con Jesús no lo pudo soportar Pedro y salió
y dice que saliendo fuera lloró amargamente. Es decir, tuvo un gran arrepentimiento y dijo, no pude hacer lo que dije que iba a hacer. O sea, no tuve la capacidad de hacerlo, ya mi Señor me había dicho. Y yo puedo observarlo leyendo los paralelos y leyendo Lucas, ya lo había comentado en alguna célula, puedo observar que el llanto amargo de Pedro, si bien le niega, obviamente que le niega, pero no es tanto negarle, que claro que eso ya es mucho, pero el haberle dicho mentiroso a su Señor. O sea, no, tú mientes, lo que me estás diciendo no va a ser, yo voy a dar mi vida por ti si es preciso. O sea, ¿cómo, verdad? O sea, y entonces entender esa parte que Pedro dijo barbaridades a su Señor y después dijo barbaridades en frente de quienes lo acusaban, que eran los de afuera, ¿verdad? Siendo avergonzado por los de afuera cuando lo estaban señalando, ¿verdad? Pero esto, a pesar del mal momento y del momento amargo que está pasando Pedro, es una bendición de Dios porque es misericordia y gracia del Señor derramada para con Pedro, para que se sienta redargüido por su pecado y pueda clamar por perdón, ¿verdad? Perdón, Hermano, sí, adelante. perdóname. Pues es lo que nos diferencia, ¿verdad? Realmente de cuando somos hijos de Dios y cuando solamente somos oidores olvidadizos o ni conocemos del Señor, que ese arrepentimiento después de reconocer, porque por eso fue ese lloro amargamente, porque reconoció y en su mente van a haber pasado las palabras de Jesús, me vas a negar, y el remordimiento, el arrepentimiento, porque no remordimiento, perdón, arrepentimiento de haberlo negado, te hace darte cuenta, soy un mendigo pecador, soy de lo peor, negué a mi Señor, le dije esto y no lo hice. Y el pastor estaba diciendo, me acuerdo, dijo una predicación el domingo, que ya ves que el enemigo había dicho que quería tener los discípulos para zarandearlos, para probarlos. Entonces, me está diciendo el pastor, Pedro estaba siendo zarandeado, probado, porque sabía el Señor que lo podía hacer. Él podía pasar esa prueba porque el Señor le había dado la fuerza para poder pasarla, porque tenía preparado un futuro para Pedro gigantesco. Y no un futuro de riqueza, no un futuro de otra cosa, sino un futuro compartiendo y llevando el Evangelio hasta los rincones de todo lo que no pudo ir. Entonces sabemos que para poder cumplir el propósito del Señor, también vamos a tener que ser zarandeados probablemente en algún punto de nuestras vidas, ¿verdad? Y nos va a doler, vamos a llorar amargamente, pero sabemos que después de ese lloro viene la parte del gozo, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos va a utilizar para su honra y para su gloria. Y recordando esto, veo también otra parte que las dos contrastes de también como Pedro, tanto Judas, que tuvieron la misma oportunidad, porque al negarlo y por entregarlo, los dos también hicieron lo mismo. Traicionaron completamente, como hemos dicho nosotros, traicionaron al Señor. Pero la diferencia es de que Pedro se pudo arrepentir y reconoció, y Judas, pues, no, ¿verdad? Su única salida, pues, fue la muerte, ¿verdad? Porque no pudo con su remordimiento, que es lo que podría ser más propicio. Así es, exactamente, brother. Adelante, Laurita. Yo nada más tengo un versículo para compartir. Está en Joel 2, 12 y 13. Dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloramento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que te duele del castigo. Amén, sí, claro. Amén, amén. Gracias, hija.
Muy bien, vamos a contestar, no hemos contestado la preguntita, ¿verdad? ¿Qué hizo Pedro saliendo fuera? Lloró amargamente. Obviamente que se acordó de la palabra del acordó de la Señor. palabra que el Señor le había Así. dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Wow. Increíble. Muy bien. Pues continuamos, hermanos. Versículo 63. Leo y dice así, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Esta parte lo vamos a ver, yo creo, un poquito más esta próxima semana, como bien lo comentó ahí el pastor, pero más que nada es para observar qué era lo que estaba pasando en ese patio, ¿verdad? Los que custodiaban a Jesús se burlaban de él y dice, y lo golpeaban. Entonces dice, ¿qué hacían los hombres que custodiaban a Jesús? Se burlaban de él y lo golpeaban. Y pues ahí estaba, ¿verdad? En medio de ellos había estado por ahí Pedro, ¿verdad? Muy bien. Dice el 64. ¿Me ayudas, hermano, con el 6.4? Y dice, y Vendándole. y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Amén, gracias, bro. Increíble, ¿no? Lo que estaba pasando, y esto solamente era el principio, ¿verdad? Al Señor lo maltrataron, no es el tema ahorita, lo maltrataron como no podemos imaginarnos. Las películas que han sacado referente a él, de esa situación, en ese padecimiento, inclusive en la pasión de Cristo, ninguna película va a poder revelar lo que sucedió realmente con él. Lo hicieron como quisieron y bueno, o sea, es algo, una brutalidad que hicieron con nuestro Señor, ¿verdad? Dice la pregunta ahí del 64, dice, ¿qué le preguntaban a Jesús en burla mientras lo golpeaban y le vendaban los ojos? Profetiza quién es el que te golpeó. Así es. Y bueno, pues no me canso de comentar estas cosas, ¿no? El Señor tenía toda la capacidad de escapar de ahí, de salir de ahí, de no haber sido prendido, pero ¿cómo se iba a cumplir la escritura? O sea, él venía a eso. Y digo esto porque le preguntaban, o sea, le vendaban los ojos y lo golpeaban, o sea, entre varios ahí. Y luego le decían, burlándose, a ver, profetiza quién te golpeó. El Señor sabía quién lo había golpeado. Pero bueno, por eso reflexiono en el momento en que vayamos a estar frente a Él, o más bien estemos frente a Él, mejor dicho, nos vamos a sorprender mucho más de viendo quién es Él y quién ha sido siempre, ¿verdad? O sea, quién es el Cordero, haya bajado a morir por nosotros, a entregar su vida. Nos vamos a maravillar de eso. Sabiéndolo en su gloria, en su poder, en toda su plenitud, vas a decir, no es posible. Esto no es posible. ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, hermano. Muy bien. Dice el 65. Hermanita Maide, ¿me ayuda con el 65?
decían otras muchas cosas injuriándole. Así es. Y decían muchas otras cosas injuriándole, ¿verdad? Pues lo estaban maltratando, tanto verbalmente como físicamente, ¿verdad? Dice ahí, según Mateo 26, 67 y 68, leo y dice así, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpeó o golpeó? Y es esta parte, ¿no? Que los de afuera, los que no creen, pues lo insultan, lo bofetean, lo escupen, lo clavan y todo, pero obviamente porque no le conocen, ¿verdad? No le recibieron prácticamente. Dice la pregunta ahí al final, ¿qué muchas otras cosas decían y hacían injuriándole? Le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban, diciendo, profetizanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Los dos versículos. Así es. Y pues prácticamente tenemos una conclusión ahí, ¿no? Como discípulos de Jesús debemos aprender a vivir bajo la discreción de la palabra de Dios, no bajo la nuestra, sino la del Señor. No tenemos ninguna capacidad, hermanos, ninguna, o sea, que nos sirva de experiencia. De hecho, para eso está escrito esto, para que por las vivencias de los demás podamos observarlo. Pero no solo eso, el Señor nos muestra evidencias cercanas para poder observar estas cosas y poder definir que si no estoy cerca, voy a resbalar. Voy a resbalar y voy a caer porque mi carne está caída, ¿verdad? 1 Corintios 4:6 cita así. Está ahí en la pantalla y se los voy a leer. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y pues a eso nos llama el Señor, a saber a entender que no somos mejores unos que otros, pero sí debemos sopesarnos nosotros mismos con la palabra del Señor si estoy o no estoy en comunión con Él. ¿Sí? Porque si un hermano cae, yo no tengo, a mí no me fue dada situación para decir, a ver, Juan de Dios, tú júzgalo, juzga a tu hermano que cayó. No tengo, porque con el juicio que haga yo a mi hermano, seré juzgado yo también. ¿Y qué creen? Voy a salir culpable, ¿sí? Pero sí cada uno. Sí tú, hermano, con el Señor, cada mañana sopésate, porque si no te sopesas vas a terminar mal. Lo mismo la hermana, lo mismo mi esposa, lo mismo yo, lo mismo cada uno de nosotros. Por eso es que a través de la palabra debemos sopesarnos, saber y entender si estoy caminando por el camino correcto o si verdaderamente hay algo raro en mí, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Pues nada más para terminar, el último comentario, lo que veo es en el Señor, o sea, cómo el Señor tiene misericordia de quien Él quiere, ¿va? Así es. Vimos cómo los soldados fueron y le prendieron, los siervos de los sacerdotes fueron y le prendieron, vieron cómo cuando Él le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy, todos cayeron y no tuvieron la facultad de ver, como dijiste, quién era Cristo, ¿no? Así es. Viendo cómo Pedro le mocha la oreja a ese siervo,
cómo lo restauró al 100%. Me imagino que delante de quién estoy. Sin nada, y aún así, muchos viendo los milagros que había hecho durante sus 3 años de trayectoria en la tierra, y no lo hizo, ¿no? Así es. Y viendo a Pedro, que le tuvo misericordia a Pedro porque cortó la oreja, ¿no? de este siervo, y aún así lo libera, lo libra, ¿no? De cualquier castigo, acusación. De cualquier acusación. Y luego vemos entonces ahora a Judas, que pues no tuvo. Y entonces me viene aquí Romanos 9:16, que entonces dice, así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, hoy debemos de estar agradecidos al Señor, y como dijiste, que el gallo nos cante, que gane a tiempo, que llegue a tiempo, porque entonces sabremos que el Señor nos ama, ¿verdad? Así es, está teniendo misericordia de nosotros. ¿Verdad? Así es. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios aquí?